El día de hoy, mi campeón, vamos a realizar, jovencito, nuestro tema número 10. Nuestro tema de jovencito de ángulos asociados a la circunferencia. Si la semana pasada, jovencito, te enseñé todos los teoremas fundamentales en la circunferencia, hoy te tengo que enseñar todos los ángulos asociados en la circunferencia. ¿Sí? Empecemos, jovencito, entonces. Son teoremas que el alumno tiene que asociar con quién, con respecto a los ángulos que uno conoce y los elementos en la circunferencia. Primer ángulo que el alumno jovencito de San Marcos debe de aprender. ¿Quién es? Es el ángulo central. ¿A qué se define, jovencito, el ángulo central, joven? A ver, ¿a qué definimos el ángulo central? Es aquel ángulo cuyo centro, joven, se va a ubicar en donde, en el centro de la circunferencia, o cuyo vértice, perdón, se ubica en el centro de la circunferencia y sus lados contienen a los radios. ¿Ya, joven? Sus lados deben de contener a los radios. Entonces, jovencito, al ángulo A o B se le llama ángulo central. Al arco AB, jovencito, por si acaso, se le llama, joven, el arco correspondiente. ¿Verdad? ¿Qué más, jovencito? Medida, joven, medida, mi criatura, en grados de un arco de una circunferencia. La medida de un arco, jovencito, es la medida, jovencito, de su ángulo central correspondiente. O sea, tú tienes que entender, jovencita, que este es como un postulado, ¿no? El ángulo central con su arco correspondiente deben de tener la misma medida. Y eso, por favor, no te olvides, ¿ya? Por eso es que, jovencito, no te olvides de lo que te voy a poner. El ángulo central con su arco correspondiente tienen la misma medida. Entonces, si tú eres un alumno de San Marcos, lo primero que tienes que verificar es, jovencito, que haya un ángulo central. Para verificar que hay un ángulo central, tienes que verificar que él, ¿qué cosa tiene que ser? Centro. Como veo que él es centro, jovencito, a él se le llama el ángulo central. Como a él se le llama el ángulo central, estos dos que tienen que ser 2x más 20 es igual a 80. Él pasa a restar, 2x vale 60, por lo tanto x vale 30. Cuenta. ¿Qué, profe? ¿Así me va a venir? No, joven, así no te va a venir. Te va a venir así, ve, mira. Te va a venir así, ve, joven. ¿Sí? Así te va a venir, joven. ¿Sí? Este es el ángulo A o B. Te digo que O es el centro. Y me piden, jovencito, calcule X. Calcule X. ¿Ya? Dime, ¿qué hago? ¿Qué haríamos aquí? Joven, lo que tú tienes que hacer es, tú ves dato en el arco, tú te tienes que, como tú ves dato en el arco, tú este arco, no lo puedes calcular, no te conviene tenerlo aquí, entonces tienes que asociarlo a su ángulo central. Pregunta, ¿qué trazo? Profesor, voy a trazar OB para formar el ángulo central. Por lo tanto, este angulito, jovencito, si él es 4x, él también es 4. ¿Te das cuenta? Por ángulo central, el arco y su medida del ángulo central tienen que ser iguales, tienen que tener la misma medida. Ahora, OA es radio, OB es radio. El triángulo AOB, ¿qué cosa es, joven? El triángulo AOB, ¿qué cosa es, campeón? Vamos, joven, isósceles. Y como es un isósceles, joven, este angulito vale X. Mírame el triángulo AOB. Triángulo isósceles AOB. Dime, ¿qué hago? 4x más x
más x igual a 180. 6x igual a 180. ¿Cuánto vale x? Profesor, x vale 30. Entonces, de esa manera me vas a trabajar con el ángulo central. No te olvides, así se trabaja el ángulo central. Ah, joven, te toca a ti. Por favor, dime cuánto te sale. Alejandra dice 18. A ver los demás. ¿Qué dice Angie? No me dicen que es el centro. No hay punto medio, ¿no? ¿Quién está hablando del punto medio, joven? ¿Quién está hablando del punto medio, jovencito? La respuesta sería, joven. eh, ahora sí, no dice que hay punto central. Ese es diferente, pero como dice la tecnología que puedes corregir, ¿no? Jovencito, ¿cómo vas a resolver si no te verifican que hay centro? ¿Te das cuenta? No te dicen que hay centro, joven. ¿Cómo puedes caer en la trampa, jovencito? Ahora sí lo podrías resolver. Ahora sí lo podrías resolver, mi campeón. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, profe. Ahora sí, porque como veo centro, trazo OB, y al trazar OB, jovencito, por ángulo central, y el arco AB vale 8x, el ángulo central vale 8x. Como OA y OB son los radios, se forma un triángulo isósceles joven, donde jovencito, en dicho triángulo isósceles, la medida del ángulo OBA vale x, sería 10, 10x igual a 180. Por lo tanto, jovencito, x vale 10 y 8. Muy bien, ¿ah? Excelente. Siguiente, el ángulo inscrito. ¿Qué es el ángulo inscrito, jovencito? Es aquel ángulo joven se va a denominar inscrito cuando el vértice pertenece a la circunferencia. El vértice está en la circunferencia y sus lados, cada uno contiene una cuerda. O sea, sus lados contienen a la cuerda. Entonces, al angulito APB se le va a llamar el ángulo inscrito y al arco AB se le va a llamar su arco correspondiente. Segundo, teorema.
La medida de todo ángulo inscrito según el teorema Jove nos dice que toda la medida de un ángulo inscrito vale la mitad de su arco correcto. Ya, Jove siempre va a valer la mitad. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, como el teorema nos dice que el ángulo inscrito va a valer la mitad de su arco correspondiente, entonces la relación va a ser de 1 a 2. Ahora, yo le aconsejo al joven, yo le aconsejo al alumno, que no aplique esta fórmula, sino que aplique jovencito de manera directa. Si él es alfa, el arco vale 2 alfa. Así de frente. Si él vale alfa, el arco vale 2 alfa. Y es fácil acostumbrarse, joven. Si él es 20, ¿cuánto vale el arco? El profesor va a valer 40. Ahora, yo como memoteña le digo, jovencito al alumno, que el ángulo inscrito es como un foco y la sombra. ¿Ya? Eso es lo que yo le aconsejo al alumno, que el ángulo inscrito es como un foco y su sombra. ¿Ya, joven? Entonces, eso por favor necesito que lo tengas bastante en cuenta. ¿Ya? Entonces, como te repito, de ahora en adelante, si tú ves un ángulo inscrito, si él vale 20, ¿cuánto mide, jovencito, este arco? Este arquito, profesor, va a medir, dilo, 40, profe. Muy bien, tigre, excelente. Si el ángulo inscrito vale 36, ¿cuánto vale su arco? Muy bien, el arquito vale 72. ¿Te das cuenta? Y también puedes hacer el proceso inverso, joven. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, papu? Si él vale 48, ¿cuánto vale el ángulo inscrito? 20, muy bien, 24, ¿sí o no? Entonces, siempre de 2 a 1, joven, de 2 a 1. ¿Ya? A ver, joven, vamos, lúcete. ¿Cuánto sale ahí? ¿Cuánto sale, campeón? Vamos. ¿Cuánto vale? Oh, espérate, a ver quién dijo algo. 18. Muy bien, señorita, 18. El ángulo central AOE vale 36. Por teorema, su arco correspondiente tiene la misma medida. Por ángulo inscrito, si él vale 36, jovencito X va a valer 18. De esa manera, joven, tienes que trabajar. ¿Sí? De esa manera me tienes que trabajar. Ahora, joven, pregunta, ¿cuánto mide ese angulito y por qué? Dime, campeón. Nada. Mira, si tú me completas la circunferencia, si tú tienes así, jovencito,
y tú me completas la circunferencia. Como AB es el diámetro, te hago la pregunta, ¿cuánto mide todo este arco? Todo este arco, jovencito, debe de medir 180. Por ángulo inscrito, el ángulo vale 90. Ahora, eso quiere decir también, jovencito, que si yo te pongo de esta forma, ¿cuánto mide este angulito? También, jovencito, va a valer 90. Ya, a lo que me refiero, de ahora en adelante, cada vez que tú veas una semicircunferencia y un triángulo inscrito, el triángulo obligatoriamente va a ser recta. ¿Sí? Entonces te hago la pregunta, campeón. ¿Cuánto vale X? Profesor, X debe de valer entonces 9. ¿Cuándo lo voy a usar? Cuando en el problema vea semicírculo. ¿Ya? Cuando en el problema vea semicírculo. Cuando vea semicircunferencia, jovencito, mi cerebro me dice que debo usar esto. ¿Qué más? Ah, esto de aquí, jovencito. ¿Qué pasa con alfa, beta y teta? ¿Alguien me puede decir qué pasa con alfa, beta y teta y por qué? ¿Quién lo puede deducir, joven? Vamos, a ver, dímelo. Muy bien, joven, van a ser iguales. ¿Y por qué son iguales? ¿Por qué? ¿Por qué son iguales? ¿Quién me dice por qué? Quería que me digas por qué. Son iguales, pero ¿por qué? ¿Por qué has llegado a la conclusión de que son iguales? Porque poseen el mismo arco. Poseen este mismo arco, joven. A esto se le llama el famoso APB, se le llama el arco capaz. ¿Ya? Capaz por capacidad, nada más. ¿Ya? Es el arco capaz, al arco APB se le llama arco capaz. ¿Sí? Donde puedo, jovencito, colocar todos los ángulos inscritos y todos estos ángulos inscritos van a tener la misma medida. Entonces, yo cuando era alumno jovencito, cuando yo veía un problema de geometría joven, yo jovencito tenía muchas dificultades, ¿no? Por ejemplo, una vez me pidieron hallar X sabiendo que el vale es 60. Vamos, ¿cuánto vale X, joven? Entonces, si el alumno jovencito no sabe todos estos teoremas, no le va a salir. Tú como alumno jovencito de Pitágoras, tú vas a poder calcular ese ángulo, ¿no? ¿Cómo, profe? Fácil, mira. Te das cuenta que él vale 60. ¿Cuánto mide el arco? Profesor, el arco mide 120. Y jovencito, por choque y rebote, a eso se le llama choque y rebote, joven, este angulito va a valer ¿cuánto? Va a valer 60. Mirando este triangulito rectángulo, me doy cuenta que X vale 3. ¿Te das cuenta? De esa manera, campeón, me vas a trabajar. Entonces, a esto yo le llamo la memotecnia del choque y rebote. Porque es como si el ángulo fuera una pelotita y tú la puedes, jovencito, encajar en cualquiera de los ángulos inscritos, ¿no? Los vueltitos van a ser los ángulos inscritos. ¿Sí? Ejemplo, problema número 2, mira, para que me entiendas. Dice, en una semicircunferencia, jovencito, de diámetro AB, se trazan las cuerdas AP y BP secantes.
se trazan las cuerdas AP y PB secantes en M. Me dicen que la medida del arco PQ vale 80. Me piden, jovencito, calcular, joven, la medida, jovencito, ¿de quién? La medida del ángulo PMQ. PMQ, joven, piden hallar este ángulo. Entonces tú como alumno jovencito de Pitágoras, tú tienes que razonar por qué te dan este arco. Entonces, los datos, joven, los datos van a estar en función del arco. Entonces, joven, si tú te das cuenta en este arco BP o QP, perdón, en este arco QP, joven, dime, ¿qué te convendría hacer? ¿Asociarlo con un ángulo inscrito o con un ángulo central? ¿Lo asocias con un ángulo inscrito o un ángulo, jovencito, central? Dime, profe, ese es un dilema que el alumno no entiende. Entonces yo le aconsejo una cosa. Cuando tú veas un arco, concéntrate en los extremos del arco. En este extremo de este arco veo una cuerda. Entonces, si tú ves una cuerda y un arco, te da la idea que por este puntito P traces otra cuerda para formar un ángulo inscrito. Y eso es lo que vamos a realizar, joven. Voy a trazar BP por ángulo inscrito, como el arco vale, jovencito, 50. ¿Sí? Y entonces, perdón, por ángulo inscrito valdría ¿cuánto? 40. ¿Sí? Ahora, si tú me miras, joven, el triángulo APB, mírame solamente el triángulo APB. O sea, cerebro, jovencito, me tiene que ignorar todo esto. Dime, ¿qué podrías hacer, jovencito? Vamos a ignorar esto. Dime, ¿qué se te puede ocurrir? Profesor, me voy a dar cuenta que por ángulo inscrito, cuando yo veía una semicircunferencia, me tenía que acordar de este teorema. ¿Cuánto vale el angulito? ¿Cuánto vale la medida del ángulo APB? Profesor, va a valer, jovencito, 90 gramos. Y ahí tu problema se regaló. ¿Por qué? Solamente mírame el triángulo BPM. Tú me miras el triángulo BPM, este ángulo exterior, ¿sí? Este ángulo exterior es igual a la suma de estos dos ángulos internos. ¿Sí? Listo, tío. Entonces, de esa manera, campeón, vas a trabajar. ¿Cuánto vale X entonces, profesor? 90 más 40, 130. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir hasta aquí? Algo que me quieras decir, jovencito, de manera adicional, joven. ¿Todo claro? Continuemos. Problema número 4. Oh, no, aunque este lo podemos obviar, ¿eh? A ver, por falta de tiempo lo voy a obviar. Sí, vamos, lo voy a obviar. 7. Esto lo... Ángulos jovencitos asociados en la circunferencia. Ahora vamos a ver el ángulo X inscrito. Mira, X. Dime, inscrito, la palabra inscrito significa dentro. X inscrito, X. Así como cuando te dejan, ¿qué es ella?
Tu ex. Ex está afuera, ya no está dentro. Afuera. Entonces, ¿qué es el ángulo ex inscrito? Jovencito, el ángulo ex inscrito vendría a ser el angulito ápice. ¿Cuál es su definición? Ah, el ángulo ex inscrito es aquel ángulo, jovencito, ¿sí? ¿Qué es el ángulo ex inscrito? El ángulo ex inscrito es aquel ángulo adyacente suplementario. Mira, adyacente suplementario del ángulo inscrito. Adyacente, recuerda, ¿qué significaba adyacente al costado? Suplementario que suman 180. ¿Ya? El ángulo adyacente suplementario, jovencito de X, vendría a ser jovencito, el angulito APC. Si el angulito APC es el ángulo es inscrito, su arco APB, ese arco va a tener, ¿qué? Entonces, joven, de esa manera me vas a trabajar en el ángulo. Ahora, yo te doy un teorema, ¿no? La medida del ángulo X inscrito va a ser igual, joven, a la semisuma de las medidas de los arcos correspondientes a dicho ángulo X inscrito. ¿Cómo es eso, campeón? Significa, jovencito, que si el ángulo inscrito AAPC, sus arcos correspondientes vendrían a ser el arco AP y el arco BP. ¿Ya? ¿Qué nos dice el teorema? El teorema, jovencito, nos dice que alfa va a valer, jovencito, la semisuma de estos dos arcos. Ahora, como memotecnia, porque el alumno se confunde, para no estar confundiéndolo, joven, yo le digo al alumno, en vez que te estés memorizando eso, mejor, jovencito, memorízate esto. Si él vale alfa, todo este arco va a valer el doble. ¿Ya? Entonces, si él vale alfa, todo este arco va a valer el doble. A eso nosotros, jovencito, en geometría, un alumno me dijo, profesor, ese se parece a un personaje. No sé si te acordarás de él, con su puntita en la cabeza. ¿Sí? ¿Cómo se llama él, joven? Hasta ahorita estoy esperando que me digas el nombre. ¿Cómo se llama él? Jovencito, él es alfalfa. Yo me acuerdo el ángulo es inscrito por alfalfa. ¿Por qué, profe, por alfalfa? Porque alfalfa, jovencito, el ángulo es inscrito cuando tú lo pones así, mira. La puntita de la colita es como alfa. El arco joven va a valer el doble. 2 alfa. ¿Ya? Así yo le digo, mira, me acuerdo de alfalfa. ¿Sí? ¿Te acuerdas de alfalfa entonces? ¿Por qué te digo esto? Porque ya ha venido en San Marcos una vez, mira. Ya en San Marcos ha venido ya joven. Acá le han puesto jovencito 2x y acá han puesto 4x. Me pedían, jovencito, calcular el valor de x, sabiendo que O es centro. A, B, C, D, E. ¿Ya? Entonces, no sé si ves alfalfa aquí. ¿Ves alfalfa aquí, joven? Si él vale 4x por alfalfa, ¿cuánto vale todo esto? Profesor, él vale 8x. Si él es 2x por alfalfa, ¿cuánto vale todo esto? Acá está alfalfa, mira. ¿Cuánto vale todo esto? 4x. 12x igual a 180. X vale ¿qué? Si no me, jovencito, si no me equivoco. ¿Sí? Listo, joven. Vamos, te toca a ti.
Joven, lúcete. ¿Cuánto sale? ¿9 dice Edinson? ¿9 estaría bien? ¿9? Sí. A ver, vamos a ver. Acá veo el alfalfa, mira. ¿Lo ves o no, alfalfita? Mira, acá está el alfalfa. Está sonriendo, de sus travesuras. Jovencito, por alfalfa el vale 14 teta. Acá veo un alfalfita chiquito, ve. ¿Cuánto vale este arquito? 6 teta. 20 teta igual a 180, por lo tanto teta vale 9. Muy bien, joven. Acostúmbrate, jovencito, al ángulo inscrito y como memotecnia a alfalfa. Pregunta, ¿cuánto vale X al ojo? Muy bien, joven. Va a valer, jovencito, 45. ¿Por qué? Porque tú sabes, criatura, que todo el arco vale 90, entonces este angulito vale 40. Gracias al alfalfa, joven, tenemos, criatura, la siguiente observación. ¿Cuál es la observación? Que cada vez que tú tengas un cuadrante, y eso por favor necesito que te lo memorices, cada vez que tú tengas un cuadrante, este angulito jovencito lleva a valer 45 y el X va a valer 135, joven, 135. ¿Ok? Listo. Pasemos, jovencito, al otro ángulo, al ángulo semi-inscrito. ¿A qué se le llama el ángulo semi-inscrito, joven? Mira, escucha bien, ¿ah? Es aquel ángulo, joven, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Es aquel ángulo cuyo vértice, jovencito, es un punto en la circunferencia. Uno de sus lados es una recta tangente y el otro lado contiene una cuerda. Como para que me entiendas, jovencito, el ángulo, jovencito semi-inscrito es como un Pac-Man, ¿no? ¿Has visto los Pac-Man, jovencito, alguna vez en tu vida? ¿Sí? ¿Has visto los Pac-Man? ¿Sí? Los Pac-Man cuando comen fantasmitas, y ese es un Pac-Man. Pac-Man ahí. Teorema. La medida de todo ángulo semi-inscrito va a valer la mitad de su arco correspondiente. O sea que si él vale alfa, él va a valer, jovencito, ¿sí? Él va a valer el doble. Para no estar teniendo esta complicación, yo le digo al alumno que mejor se memorice esto. Si él es alfa, toda la boquita va a valer ¿cuánto? Va a valer, jovencito,
va a valer el doble. Ahora, el ángulo semiescrito no es muy usado, joven, no es muy usado, pero sí, jovencito, lo podemos aplicar aquí. Mira, esta es una forma de hacer el ángulo jovencito semiescrito. Me dicen, jovencito, que TD vale 6, me piden, jovencito, calcular TV, y los únicos datos que te dan, jovencito, es que este arquito vale 120 y vale 40. ¿Qué es lo que hago? Me concentro en el arco, mira, te he dicho que te concentres. ¿Te das cuenta que en el arco, jovencito, en este arco, uno de sus extremos es una cuerda? Entonces te da la idea, jovencito, te da la idea, mi criatura, de poder usar, por ejemplo, tratarte C. Pero, profe, pero yo quiero hallar TV. Ah, no va por ahí. Si tú, jovencito, le pones un ángulo alfa, tienes que averiguar qué triángulo es BTD. Ya, me tienes que averiguar qué es BTD. Jovencito, comenzamos a deducir. Si él es alfa, él es 40, este angulito semiescrito, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale, profesor? Este angulito, mirando el triangulito TBD, vale alfa más 40. ¿Ya? Ahora, pero el jovencito, este angulito que ves aquí es el ángulo semiescrito. Por lo tanto, joven, si el angulito semiescrito vale alfa más 40, ¿cuánto vale el arco TV? ¿Sí? Jovencito, entonces como este angulito va a valer alfa más 40, por teorema, ¿cuánto vale el arco? Profesor, va a valer el doble, 2 alfa más 80. Aquí, por ángulo inscrito, si él es alfa, el arco vale 2 alfa. ¿Cuánto vale la suma de los arcos en una circunferencia? La suma de los arcos en una circunferencia me tiene que valer 300, jovencito, 360. Entonces sumo 2 alfa más 80 más 120 más 2 alfa, me tiene que salir, jovencito, 360. ¿Sí? Entonces, jovencito, me voy a dar cuenta que al operar alfa vale 40. Como alfa vale 40, me doy cuenta que el triángulo BTD es un triángulo isósceles, por lo tanto X vale 6. Profe, ¿y así me va a venir, profesor? No, joven, es poco probable que te venga en este tipo de forma. Lo que sí te va a venir, joven, y eso sí, por favor, necesito que lo tengas muy, muy en claro. Lo que sí te va a venir, mi campeón, es la combinación del semi-inscrito con el inscrito. Joven, hay que combinarlo. ¿Cómo, profe, sería combinarlo, profe? ¿Cómo sería combinarlo? Imagínate que uno es Goten y el otro Trons, jovencito, fusiónalo, mira. Esta animación ni jovencito, ni el Doctor Stream lo tiene, ¿ah? Mira esta animación, ¿ah? Mira, combínalo, joven, combínalo. Jovencito, aparece el siguiente teorema, que es que cada vez que tú tengas una circunferencia y un triángulo inscrito por uno de sus vértices, me trazas una tangente, entonces, jovencito, ¿sí? Entonces, criatura, se va a tener que, jovencito, que el ángulo alfa y el ángulo teta, los dos van a tener la misma medida. ¿Por qué los dos van a tener, jovencito, la misma medida? ¿Por qué los dos van a tener la misma medida, joven? Porque, jovencito, los dos poseen el mismo arco. ¿Ya? A esto, jovencito, yo le digo la jugada maestra. Por eso, ¿por qué la jugada maestra? Porque, jovencito, el ángulo viene por aquí, viene choque rebote. ¿Ya? Es muy, muy sencillo lo que te digo, joven. Es muy sencillo lo que te estoy pidiendo. Ejemplo, mira, acá tengo un ejemplito, joven, como para que más o menos me entiendas.
Quiero que me halles X sabiendo que él vale 50. Dime, ¿qué hago? B es un punto tangente. B es un punto tangente, joven. B es un punto tangente, joven. Dime, campeón. Si el jovencito es un punto de tangencia, por lo tanto él es una recta tan joven. ¿Veo la jugada maestra? Sí, ve, mira. Acá está el triángulo jovencito. Acá está el triángulo joven. Y tú, jovencito, dime, ¿cuánto sale? 40. ¿Por qué? Porque él viene, choca y rebota aquí. Luego, joven, me voy a dar cuenta que, jovencito, mirando este triángulo rectángulo, X vale 5. Perdón, 50. Sí, 50, ¿no? Ah, perdón, 40, disculpa. Porque acá era 50, disculpa, tienes razón. Tienes razón. ¿Sí? A ver, joven, vamos, lúcete. Vale, X. Muy bien, 40, ¿sí o no? Muy bien. ¿Te das cuenta qué tan sencillo es? Choque y rebote, profesor. Este angulito viene, choque y rebote acá, 40, y me doy cuenta que aquí se forma un isósceles. ¿Te das cuenta, joven? A ver aquí, jovencito, vamos, lúcete. ¿Cuánto sale ahí, jovencito? Vamos. 30. Muy bien, joven. Muy bien, jovencito. 30. ¿Qué has hecho? Yo, por ejemplo, miré el triángulo APB, me di cuenta que este angulito vale 30 y por choque y rebote por la jugada maestra, X vale 30. Joven, no es nada complicado lo que te pida. Problema número 3. ¿Qué me dice, jovencito, el problema número 3? Me dicen en la figura que T es un punto de tangencia. Me piden, jovencito, calcular el valor de X. ¿Sí? Me piden, jovencito, calcular el valor de X. Ahora, profe, ¿se parece a lo que hemos hecho? Sí, pero mira, vamos a hacerlo con la jugada maestra que sale más rápido. Si tú te das cuenta, joven, en este arco, concéntrate en el arco. Ya te he dicho, concéntrate en el arco. ¿Qué ves en uno de sus extremos, profesor? Veo una cuerda. ¿Qué me da la idea? Jovencito, de trazar TC para formar la otra cuerda. Entonces me trazas TC y por ángulo inscrito, si él es 120, este angulito vale 60. No sé si logras ver la jugada maestra. ¿Ves la jugada maestra o no, joven? Mira, ahí está la jugada maestra. Choque y rebote, ping, ping. Este angulito viene aquí, choca, rebote en TC y viene por acá. Uy, qué hermoso. Ahora mírame el triángulo BTA. Lo que me dijo ella, BTA. Si tú me miras el triángulo BTA, jovencito, sería X más 60 más X más 50 igual a 180. Por favor, ¿me puedes decir cuánto vale X, campeón? X, jovencito, va a valer. Muy bien, 35. Joven, 35. ¿Eh? Listo. ¿Sí? De esa manera, jovencito, vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí, joven? ¿Todo claro?
¿Todo claro, mi campeón? Sí, muy bien. Pasemos al ángulo interior. Este sí también es recontra conocido por ti, joven, porque lo has hecho durante toda tu vida escolar. El ángulo interior es aquel ángulo que se forma al trazar dos cuerdas secantes. ¿Sí? ¿Sí? Dime, tigre. ¿Cuál es el teorema del ángulo central? El alumno también se lo sabe. Si no te lo sabes, bueno, esta es tu oportunidad de aprenderlo. La medida de todo ángulo central joven es igual a la semisuma de sus arcos correspondientes. ¿Sí? La semisuma de los arcos correspondientes. Ejemplo, mira, ni siquiera me voy a demorar. A tú solito, vamos, dime, ¿cuánto sale? Joven, a ver. ¿Qué ha hecho? El arco AC vale 3X, el arco BD vale 7X. No creo, jovencito, no creo que hayas hecho 3X más 7X entre 2 igual a 80, ¿no? No creo, ¿no? Joven, el ángulo inscrito debe ser la semisuma de sus arcos, de su arco correspondiente y de su arco opuesto por el vértice. ¿El 80 es el que asocia con el 3X y el 10X o el 100? O el 100 joven. El 100 joven. ¿Verdad, no, profe? Sería 3X más 7X entre 2 igual a 100. Por lo tanto, X vale 20. Oh, joven, lo siento. Luego, jovencito, lo que tiene que aprender el alumno a identificar vendría a ser el ángulo exterior. Tiene tres formas el ángulo exterior. El ángulo exterior se forma al trazar desde un punto exterior a la circunferencia. Su vértice tiene que estar exterior a la circunferencia y sus lados deben de contener a dos rectas secantes, a dos rectas tangentes, a dos rectas tangentes y, jovencito, a una recta tangente y a una secante. Estos, jovencitos, son los ángulos exteriores. ¿Sí? Los ángulos exteriores. ¿Ya? Ahora, teorema. Teorema número uno. Como nos estamos refiriendo a este primer caso, teorema número uno. La medida de todo ángulo exterior es igual a la semidiferencia de sus arcos correspondientes. Y aquí nuevamente te hago la pregunta. Mira, con la fórmula nomás tú lo tienes que sacar. ¿Cuánto vale X ahora sí? 20, ¿sí o no? A ver, ¿será verdad? ¿Será verdad la una? ¿Será verdad las dos? ¿Será verdad a las? A ver, la medida del arco CD vale 80. El ángulo X es el ángulo exterior. 6X menos 80 entre 2 igual a X. El 2 pasa a multiplicar. 4X igual a 80, por lo tanto X vale 20. Muy bien, ¿ah? Excelente. Muy bien. De ahí, jovencito, tenemos el ángulo exterior formado por una recta secante y una tangente, como te dije.
¿Qué nos dice, jovencito, el teorema aquí? Profesor, el teorema nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dice el teorema? El teorema, profesor, nos dice que la medida de todo ángulo exterior es igual a la semidiferencia de los ángulos. O sea, no va a haber ninguna variación, solamente la forma y la figura. ¿Sabes dónde sucede el cambio? ¿Dónde tendríamos que tener cuidado cuando tú quieres encontrar el ángulo exterior formado por dos tangentes? Cuando tú quieras el ángulo exterior formado por dos tangentes, ya no vas a hacer la semidiferencia de arco, sería aburrir, sino, jovencito, sería, ¿sí? Y sería de la siguiente manera. El ángulo, el arco menor, el arco correspondiente, su arco menor correspondiente con el ángulo exterior, van a ser suplementarios, ¿ya? O como yo le digo a mis alumnos, jovencitos, si te das cuenta que son suplementarios, y estos dos suman 180, este arquito tiene que valer lo mismo, esta medida del ángulo tiene que valer lo mismo de la. Es como si este arco viene y se teletransporta aquí, ¿ven? Es una teletransportación. Memoteña para él. ¿Cuál es la memoteña para el joven? ¿Sabes cuál es? Chinito Feliz, ve. Chinito Feliz 2.0. ¿Ya? ¿Por qué te digo Chinito Feliz 2.0? Porque acá no vas a usar AP igual a PB. No te conviene. Te vas a dar cuenta que si el arco vale teta, tu ángulo aquí, este angulito también va a valer teta. ¿Sí? Entonces, de esa manera, joven, vas a trabajar. Ejemplo. A ver, joven, dime. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto, jovencito, vale X? 32, dice Edinson. Vamos a ver si le latinas, Edinson. Vamos. Vamos a ver si latinas, joven. Si él es 74, ¿cuánto mide el arco? Profesor, el arco mide 148. Muy bien. Por ángulo exterior, jovencito, el arco y el ángulo, jovencito, ¿sí? Suman 180, por lo tanto equivale 32. Muy bien, joven, excelente. Excelente, mi tigre. Tema número 5. Ya con esto, jovencito, vamos a empezar a practicar. Me dan el siguiente gráfico, joven, y me dicen, criatura, que A y B son puntos de tangencia. Me piden, jovencito, calcular el valor de X. Dime, ¿qué podríamos hacer? ¡Ah! Jovencito, si tú te das cuenta, él es un ángulo exterior. Y este ángulo exterior está formado por tangentes, o sea, tiene que estar asociado con este arco. Pregunta, ¿cuánto mide este arco? Profesor, si yo miro este ángulo inscrito, si él es alfa, él vale 2 alfa. Por teorema, joven, del ángulo exterior, el ángulo exterior con su arco menor correspondiente, me tiene que valer, jovencito, 180. 180, jovencito, igual a 3 alfa. Alfa vale 60. Reemplazo, así como ya lo hice contigo, joven. Reemplazo y al reemplazar, mírame el triángulo AHQ. Tú me miras, jovencito, el triángulo AHQ, joven, y notarás, ¿qué cosa? Notarás que suman 90, por lo tanto, criatura X vale, jovencito, vale, mi criatura, vale 30 en el triángulo QHA. Muy bien. Hasta aquí entonces no creo que tengamos dudas. Vamos a practicar, joven. Ahora, nuevamente te digo, si no practicas, si no resuelves lo que te estoy pidiendo,
No vamos a llegar a ningún lado. ¿Ok? Dar 5 minutos para que practiquen. Nuevamente voy a confiar en ti, joven. Así es que, por favor, atento. 12, me vas a resolver el problema número 12, 15 y 13. 12, 15, oh, perdón. 12, 14, 15. 12, 14, 15. Resolver los problemas 12, 14 y 15. 5 minutos.
A ver, creo que alguien ya me mandó sus resoluciones. A ver. Muy bien, Edinson. Sí, me alegras el día, Edinson. Excelente, Edinson. La 12, a ver. Edinson. Muy bien, la 12, excelente. Muy bien, la 14. Y la 15 está espectacular, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Continuemos. Continuemos, joven, continuemos. Lo otro que el alumno jovencito de San Marcos tiene que aprender son los polígonos inscritos. Un polígono inscrito en una circunferencia es aquel polígono jovencito cuyos vértices pertenecen a la circunferencia. O sea, sus vértices, joven, tienen que pertenecer a la circunferencia. Los vértices deben de pertenecer a la circunferencia. Pero cuando nos referimos a la circunferencia, vamos a decir que la circunferencia está circunscrita al polígono. ¿Ya? Recuerda, al centro se le llama circuncentro y al radio se le llama circunradio. Entonces, cuando nos referimos al polígono, decimos polígono inscrito en una circunferencia. En la clase pasada te dije qué significaba inscrito. ¿Qué significa inscrito? Dentro. Y si nos referimos a la circunferencia, sería la circunferencia circunscrita al polígono. Lo mismo aquí. A él se le llama cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Y si nos referimos a la circunferencia, en primer lugar, sería circunferencia circunscrita en el cuadrilátero. ¿Por qué necesito que me aprendas, jovencito, esto? Porque lo vamos a usar, joven, ¿en dónde? Lo vamos a usar en los cuadriláteros inscritos. Los cuadriláteros inscritos, jovencito, van a tener, criatura, 3 teoremas fundamentales. El primero de ellos, joven, el primero de ellos es que en todo cuadrilátero inscrito, los ángulos opuestos, ¿qué son? Los ángulos opuestos son suplementarios. ¿Ya? Van a ser suplementarios. ¿Sí? O sea, jovencito, que alfa y beta tienen que sumarse. Entonces. En todo cuadrilátero inscrito, joven, el ángulo interno es congruente con su ángulo opuesto exterior. ¿Ya? O sea, jovencito, que alfa y beta tienen que tener la misma beta. Y por último, en todo cuadrilátero inscrito, jovencito, en todo cuadrilátero inscrito, los ángulos formados por las diagonales y los lados opuestos van a ser congruentes. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, por favor, todo eso necesito que lo tengas en cuenta. Ahora, los ejemplos son de fácil aplicación, joven. Por ejemplo, si yo te pongo este tipo de cuadriláteros, entonces tú al toque te tienes que dar cuenta que aquí A, B, C y D, me doy cuenta que es un cuadrilátero inscrito. Como veo un ángulo de 130, jovencito, tú al toque tienes que saber su opuesto. ¿Cuánto vale su opuesto? Profesor, su opuesto vale 50. Me miro este triangulito rectángulo y me voy a dar cuenta que X vale 40. Mira, veo un cuadrilátero y tú al toque tienes que identificar el cuadrilátero inscrito. ¿Sí? Como veo aquí el 80, puedo hallar este angulito jovencito aquí que vale 80, o puedo hallar el exterior, porque recuerda que el exterior con el interior opuestos son congruentes. Entonces, si él vale 80, él también debe de valer 80. Joven, lo que vas a hacer aquí, jovencito, es mirar este triángulo que va a ser isósceles y por lo tanto me voy a dar cuenta que X vale 50. ¿Sí? Vamos. ¿Ejemplo quieres? ¿Quieres ejemplitos? A ver, problema, jovencito, número 7. Consejo del día, me olvidaba. Consejo.
cada vez que tú veas dos circunferencias secantes, por favor, y esto sí, por favor, necesito que lo tengas en cuenta. Cada vez que tú veas dos circunferencias secantes, se le aconseja al alumno que trace la cuerda común. Trázame la cuerda común, joven. ¿Ya? Trázame la cuerda común. Entonces, yo te doy el siguiente problema y dime, te hago la pregunta. ¿Estas dos circunferencias son secantes, sí o no? ¿Qué me aconsejas trazar? ¿Qué me aconsejas trazar? Jovencito, trázame la cuerda P. Me dicen que calcule, jovencito, el arco AMB. Entonces, como son dos circunferencias secantes, trazo la cuerda P. Y al trazar la cuerda P, dime, ¿qué observas aquí? Mírame, jovencito, a QNAP. ¿Qué observas en QNAP? Muy bien, es un cuadrilátero inscrito. Como acá tengo el 65, me conviene el ángulo exterior opuesto. Que si él es 65, él también va a valer 65, joven. Dime, ¿qué hago ahora? Profesor, lo que voy a hacer es, aquí me han dado un ángulo de 45, voy a hacer un choque y rebote. No sé si lo dejo, no sé si lo logras entenderme. Si él vale 45, él también va a medir 45. Dime, jovencito, finalmente mírame el triángulo ABP. Dime, mírame el triángulo ABP. ¿Qué observas en el triángulo ABP? Profesor, 65 más 45, 110. Este angulito va a valer. Este angulito va a valer, criatura. Va a valer, joven. Si él es 65, 45, joven, 110. Este angulito tiene que valer 70. Por lo tanto, joven, el arco AMB vale el doble. ¿Cuánto valdría? 140. ¿Entendió, joven? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir de manera adicional? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, joven. Vamos a practicar, jovencito. Momento de practicar. Por ejemplo, problema número 4, mira, sencillito. Dice, desde un punto C, jovencito, exterior a una circunferencia, se trazan las secantes CAT y CHI. Las cuerdas TH y AI se intersectan en el punto M de tal manera que la medida del ángulo TMI vale 80 grados. TSI, jovencito, vale 20 grados. ¿Sí? Este angulito valdría 20 grados. Ahora, joven, me piden, jovencito, calcular la medida del arco TI. ¿Ah? El alumno, he visto que los alumnos, la mayoría de alumnos, jovencito, lo que hace es lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Es, jovencito, calcular, me dicen, profesor, y acá yo le pongo un Y y hace, profesor, X más Y entre 2 igual a 80.
y x menos y entre 2 igual a 20. Arman sus ecuaciones y salen. No te estoy diciendo que está mal. Puede ser, ¿no? Porque acá has hecho ángulo interior y por acá ángulo exterior. Pero, joven, dime, ¿qué ves en TAI? Profesor, el angulito TAI es un ángulo inscrito, entonces este angulito va a valer X medio, ¿no? Por ángulo inscrito él vale X. Y lo mismo sucede aquí, ve, mira. En THI también veo un ángulo inscrito X medio. ¿Sí? Ahora, quiero que me mires, jovencito, MACH. Tú me miras MACH, joven. Dime, ¿qué observas en MACH? Profesor, en MACH me doy cuenta que se forma un pescadito, ¿sí o no? Por pescadito joven, 80 más 20 es igual a X medio más X medio. Por lo tanto, jovencito X, ¿vale? Bien, de esa manera, mi campeón, vas a trabajar. ¿Ya? Hay tantas formas, jovencito, que te pueden venir que el alumno se tiene que acostumbrar, ¿no? Otro ve, mira. Otro ve, jovencito. Dice, desde el punto E exterior a una circunferencia se trazan las tangentes CT y EL, donde T y L son los puntos de tangencia. El menor arco TL, o sea, este arquito aquí, se ubica el punto M, de tal manera que la medida del ángulo TEL vale 48 y TML, jovencito, vale, es lo que me piden calcular. ¿Cómo resolvemos este problema? Joven, si tú te das cuenta que hay un ángulo exterior, ve, mira. O sea, que hay un ángulo exterior y está formado por este arco. ¿Cuánto mide su arco correspondiente? Profesor, su arco correspondiente va a valer, jovencito, suman 180. Entonces, jovencito, este arquito tiene que valer 130. Como este arco vale 132, todo el arco tiene que sumar 360. Como él vale 132, todo este arquito vale 228. Por lo tanto, por ángulo inscrito, ¿sí? Por ángulo inscrito, si él es 228, él vale 114. 14. ¿Sí? Listo, jovencito. Vamos de nuevo a practicar, joven. Vamos de nuevo, jovencito. De nuevo vamos a practicar, joven. Me vas a resolver entonces los problemas 17, 20, 20 y jovencito y 13. 13, 17, 20. Resolver los problemas 13, 17 y 20. ¿Sí? Muy bien, campeón. 13, 17, 20. 5 minutos. Y jovencito, de paso, me vas avanzando el examen. Me vas a ir avanzando el examen, criatura. ¿Sí?